生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 36 al 40. Mientras Horde seguía buscando, se topó con Brad, Gal Morrison y Dale Dallas, junto con otros estudiantes. Todos buscaban a sus compañeros desaparecidos. Horde sonrió al verlos. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Preguntó Horde con desdén, con voz llena de malicia, mientras se acercaba al grupo de estudiantes. Quizás un montón de aspirantes a héroes, intentando salvar a sus amigos. Brad, Gal y Dale se miraron con preocupación, sintiendo la amenaza que emanaba del poderoso brazo de vibranio de Horde. Comprendieron que no podían enfrentarse a él sin importar el resultado. ¿Quién eres? Tartamudeó Dale Dallas, con el miedo claramente reflejado en su voz mientras miraba a la figura amenazante que tenían delante. La sonrisa de Horde se ensanchó mientras se acercaba, con los ojos llenos de malicia. De repente, se lanzó rápidamente frente a ellos y le propinó un puñetazo certero en el estómago a Gal Morrison con la mano izquierda. A pesar de no usar toda su fuerza, el golpe hizo que Gal se doblara de dolor y vomitara. ¡Maldita sea!, gritó Brad, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la ira al ver a su amigo retorciéndose de dolor en el suelo. Reaccionando con rapidez, Brad y Dale arrebataron las armas al terrorista al que habían neutralizado. Les temblaban las manos por la adrenalina mientras se preparaban para defenderse del feroz enemigo. Sin dudarlo, dispararon rápidamente contra Horde, sorprendiéndolo con el ataque repentino. Aunque Horde era fuerte y resistente gracias al buff, las balas le hirieron. Se retorció de dolor con cada impacto, lo que le hizo tambalearse un poco. ¡Maldita sea!, gruñó Horde, dejando claro su frustración mientras soportaba la lluvia de balas. Mientras Brad seguía disparando, le gritó a Dale que agarrara a Gal y se pusiera a salvo. Horde, furioso por haber sido atacado por estudiantes, los miró con rabia. Su mirada reflejaba su furia. Justo cuando Brad iba a decir algo, recibió un puñetazo de izquierda que lo lanzó hacia atrás, atravesando la pared con un fuerte estruendo. El impacto lo dejó inconsciente, tendido entre los pedazos rotos del muro. Los demás estudiantes, que habían estado observando horrorizados, se quedaron boquiabiertos al ver a Brad salir disparado a través de la pared, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante semejante demostración de fuerza. «Dale, date prisa. Salgamos de aquí», gritó un estudiante, sacando a Dale de su trance. Mientras Dale y Gal Morrison intentaban huir, Horde apareció de repente frente a ellos con una sonrisa maliciosa. Antes de que pudieran reaccionar, Horde golpeó en el pecho a uno de los estudiantes que había hablado antes. El estudiante retrocedió tambaleándose, jadeando y agarrándose el pecho con dolor. Entonces Horde se burló de él y le dijo: «Eres un fastidio». Con una sonrisa maliciosa, Horde se dispuso a jugar con los estudiantes antes de que apareciera Spider-Man. Sabía que Spider-Man se enfadaría si presenciaba tal crueldad. Los estudiantes que observaban desde el frente quedaron paralizados por la conmoción y el horror. No pudieron pronunciar palabra mientras presenciaban la aterradora escena que se desarrollaba ante ellos. Permanecieron allí, inmóviles, con lágrimas corriendo por sus rostros, conscientes de que no había esperanza de escapar de la figura amenazante que tenían delante. Entonces, sin dudarlo, agarró a otra estudiante, una chica, y la bofeteó con fuerza en la cara con la mano izquierda, la que no tenía vibranio. «¿Quién te va a salvar ahora? ¿Estás llorando?», se burló cruelmente, antes de propinarle otra bofetada contundente, intensificando el terror del momento. Justo cuando Horde extendía la mano para agarrar a otro estudiante, el sonido de los disparos lo interrumpió una vez más. Vio a Dale, que se había quedado paralizado por la sorpresa, reaccionar. Dale, armándose de valor, disparó contra Horde en un intento desesperado por detenerlo. «¡Monstruo!», exclamó Dale. «¿Yo, un monstruo?»,
sonrió Hort con una sonrisa maliciosa y una mirada de diversión retorcida. Probablemente tengas razón. Con un movimiento rápido, le propinó una patada en la cara a Dale, silenciando la protesta del joven. Hort entonces presionó su zapato contra el rostro de Dale, con los ojos brillando de malicia mientras se burlaba del indefenso estudiante. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Tus compañeros están inconscientes. Mira a ese compañero que te dijo que corrieras. Le di un puñetazo y ahora está inconsciente, probablemente tirado a través de esa pared. ¿Y tu otro compañero de allá? Se retuerce como un gusano después de que le di un puñetazo en el estómago, se burló Hort, enfatizando la indefensión de los estudiantes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Llorar o luchar? Considera esto una lección. Verás, este mundo está lleno de dificultades. Así que todos deberían estarme agradecidos, porque están aprendiendo lo cruel que puede ser el mundo. Entonces, déjenme preguntarles una vez más, ¿soy un monstruo? Dale, demasiado asustado para hablar, no pudo replicar mientras Hort se cernía sobre él. Entonces, Hort habló una vez más. Suspiró: esto es aburrido. Debería matar a uno de ustedes, empezando por ti, declaró Hort con un tono escalofriante. De repente, una bomba de humo fue lanzada frente a él, pillando desprevenidos tanto a los estudiantes como a Hort. Entre la densa humareda, la voz de Hort resonó, llena de reconocimiento y desdén. «Estás aquí, Spider-Man», gruñó, con un tono rebosante de desprecio, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Spider-Man usó rápidamente su percepción Ki para identificar a los estudiantes en peligro y los protegió con un rápido rayo, garantizando su seguridad. Mientras tanto, Hort quedó desorientado en medio del denso humo, incapaz de ver debido a la cobertura que éste le proporcionaba. Sin embargo, la percepción Ki de Spider-Man le permitió moverse con facilidad entre el humo, dándole ventaja. Antes de que esto sucediera, punto de vista del protagonista mientras le explicaba el plan al profesor Thomas, llegó el momento de confiar en mi sentido del Ki, una habilidad en la que ya había confiado en situaciones difíciles. Al concentrarme y conectar con mi sentido del Ki, pude sentir la presencia de Hort entre una multitud de otras energías en el área. Pero había algo peculiar. Entre las señales más débiles, 3 destacaban claramente. La energía Ki más débil que percibí no era hostil como la de Hort. Más bien, se parecía a la energía normal de los estudiantes atrapados en el caos. Al darme cuenta de esto, supuse que Hort probablemente había tomado rehenes o que estaba atacando a los estudiantes. Señor Thomas, tenemos que darnos prisa, dije rápidamente, guardando todo lo que tenía en mi inventario excepto los cuchillos arrojadizos. La confusión se reflejó brevemente en el rostro del señor Thomas mientras preguntaba, ¿qué está pasando? No dediqué tiempo a explicaciones detalladas. No hay tiempo para explicaciones, respondí con urgencia. Lo único que deben saber es que los estudiantes están en peligro y que debemos actuar con rapidez. Señor Thomas, ¿recuerda nuestro plan que le mencioné antes? Pregunté, entregándole los 30 cuchillos arrojadizos. Ah, ¿te refieres al plan en el que yo hago de compañero lanzador de cuchillos mientras tú das patadas y puñetazos? Dijo Thomas mientras cargaba cuchillos. Exacto, ese es el plan, confirmé, asintiendo con la cabeza al profesor Thomas mientras se equipaba con los cuchillos arrojadizos. Con todo listo, era hora de poner en práctica nuestra estrategia. Toma mi mano, vámonos, le insté, extendiendo mi mano hacia el profesor Thomas. Mientras él me apretaba la mano con fuerza, activé mi habilidad de telaraña orgánica, impulsándonos rápidamente hacia donde percibí la presencia de Hort entre las firmas de Ki de los estudiantes. Mientras el profesor Thomas y yo nos abríamos paso a toda velocidad entre el caos, no podía librarme de la urgencia que me invadía. La seguridad de los alumnos era mi mayor preocupación. Al balancearme por el aire, mi sentido del Ki detectó otra señal de Ki debilitada, sumando un total de 4. Tengo que darme prisa, pensé, sintiendo como la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Cada instante contaba y no podía permitirme perder ni un segundo. Con cada balanceo, me esforzaba por ir más rápido, concentrado únicamente en alcanzar a los alumnos y evitar el peligro que corrían.
A medida que nos acercábamos, mi sentido del ki detectó otra señal de ki debilitada, elevando el conteo a 5. La urgencia me invadió al aproximarme a la fuente del peligro. De repente, oí las amenazantes palabras de Horde. Esto es aburrido. Debería matar a uno de ustedes, empezando por ti. Sin dudarlo, saqué una bomba de humo de mi inventario y se la lancé rápidamente, con la esperanza de frustrar sus planes y proteger a los estudiantes. Tras lanzar varias bombas de humo, aparecí rápidamente frente a Horde, quien estaba oculto por el humo junto con los demás estudiantes. Con urgencia, comencé a eliminarlos del humo uno por uno, asegurándome de que estuvieran a salvo. Mientras me concentraba en esta tarea, escuché la voz de Horde atravesar el humo. Me reconoció con desprecio. «Así que estás aquí, Spider-Man», se burló, con un tono de desdén evidente. Tras electrocutar a los dos últimos estudiantes, me di cuenta de que eran Dale y Gal, los matones junto con Brad. Se quedaron atónitos cuando los rescaté del humo. Gal parecía particularmente herido, con dificultad para respirar, mientras que Dale, visiblemente agradecido, me dio las gracias entre lágrimas. Con lágrimas en los ojos y un tono sincero, Dale reiteró su gratitud diciendo: «Spider-Man, gracias, gracias», con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Sin dudarlo, saqué 5 pociones curativas de mi inventario y se las di a Dale, que aún podía moverse. Con urgencia, le dije: «Tómatelas. No tengo tiempo para explicarte, pero estas pociones curarán tus heridas al instante. Dale las 4 restantes a los otros niños». Dale asintió, demostrando que había comprendido, y su gratitud era evidente a pesar de sus heridas. «Gracias, Spider-Man», dijo entre sollozos, con la voz llena de agradecimiento. Mientras Dale tomaba las pociones y comenzaba a beberlas, sentí una punzada de tristeza. Estos niños no merecían ser sometidos a tal brutalidad. Fue un duro recordatorio de los peligros que acechan en el mundo, incluso dentro de la supuesta seguridad de esta escuela. «Ahora ve y reparte las pociones restantes entre los demás alumnos», le indiqué a Dale, mientras volví a centrar mi atención en Horde, que seguía sufriendo los efectos de la bomba de humo y siendo bombardeado con cuchillos arrojadizos por el profesor Thomas. «Miserable monstruo», gruñó Horde con rabia, su voz hirviendo de furia mientras luchaba por defenderse de la implacable lluvia de cuchillos. «Muy bien, hagámoslo», murmuré para mí mismo con determinación mientras avanzaba rápidamente hacia el denso humo. Horde estaba cegado por el humo, pero podía sentir su presencia claramente. Mientras tanto, fuera del humo Zig, murmuró Thomas a Joey con frustración. «Solo me quedan 15 cuchillos. Parece que Spider-Man ya se metió en el humo. Espero que su plan haya funcionado. Al fin y al cabo, esto es un suicidio». Los alumnos rescatados por Spider-Man empezaron a preguntar por Thomas a Joey. Entre ellos, una joven pelirroja de unos 14 años alzó la voz. «¿Estará bien Spider-Man, profesor Thomas?», preguntó con voz preocupada. «No te preocupes», le aseguró Thomas a la joven con confianza en su voz. «Él ganará, porque si no, todos estaremos en peligro». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Pero eso no sucederá. Los héroes siempre derrotan a los villanos». Sus palabras buscaban tranquilizarla, dada su corta edad y la gravedad de la situación. Volver a Michael Wilson. Mientras avanzaba entre el denso humo, sentía como mis sentidos se agudizaban gracias a la percepción del ki, localizando la posición de Horde entre la niebla. Con cada paso, me preparaba para el enfrentamiento. Entre el denso humo, sentí la presencia de Horde como una luz que me guiaba, impulsándome a la acción. Con mi energía vital, lancé un rápido puñetazo directo a su torso. El golpe impactó de lleno, haciendo que Horde retrocediera tambaleándose, desequilibrado por el inesperado impacto. Cegado por el humo, no tuvo oportunidad de anticipar el ataque, quedando vulnerable a mi embestida. La frustración de Horde crecía, alimentando su determinación de encontrar y derrotar a Spider-Man. «No puedes esconderte para siempre, Spider-Man», rugió entre el humo, con una voz amenazante. «Te encontraré, y cuando lo haga, te arrepentirás de haberme desafiado».
Sin embargo, no sabía que con cada golpe, yo me acercaba más a la victoria, mi determinación igualando la suya, mis sentidos del ki guiándome a través del humo. Cuando Horde recuperó el equilibrio, no perdí el tiempo y lancé una patada frontal en salto. Mi pie impactó en su pecho, haciéndolo retroceder y desequilibrándolo. Aur. Horde reaccionó al golpe, agitando el pecho mientras luchaba por recuperar el equilibrio. A pesar del impacto, se negó a retroceder, su determinación era inquebrantable. Sal, Spider-Man. Lucha como el hombre que eres, no te escondas como un cobarde. Su voz, cargada de frustración y rabia, atravesó la niebla arremolinada. ¿Eres tonto? Repliqué, mi voz resonando entre el humo. Luché contra ti y casi te derroto hasta que recurriste a esa sustancia que te inyectaste. El cobarde y el tramposo aquí eres tú, no yo. Mis palabras resonaron en la atmósfera de humo, cargadas de verdad, mientras me mantenía firme. Durante todo el intercambio, me mantuve alerta, confiando en mi sentido arácnido para anticipar cada movimiento de Horde a pesar del denso humo que dificultaba mi visión y también a pesar de su velocidad y agilidad, no pudo pillarme desprevenida. Bueno, ya sabes por qué, es porque no podía verme mientras que yo podía sentirlo a través de mi sentido del ki, lo que me daba la ventaja de predecir sus ataques con precisión. Mientras Horde lidiaba con la frustración de no poder ver a su oponente, un plan comenzó a formarse en su mente. A este tipo no lo puedo ver, pensó, dándose cuenta de las limitaciones impuestas por el denso humo. Parece que necesito usar mi vibranio para atravesar las baldosas que tenemos debajo. De esa manera, seremos los únicos que quedemos y podré escapar entre el humo. Decidido a tomar la delantera, Horde se preparó para desatar su fuerza potenciada por el vibranio y crear una abertura para su escape. También reconoció la distracción causada por los implacables ataques con cuchillo del profesor Thomas, comprendiendo que estar a solas con Spider-Man era clave para su plan. Mientras me preparaba para lanzar una patada creciente dirigida a su cuerpo, de repente sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Mierda, maldije entre dientes al darme cuenta de lo que estaba pasando. Antes de que pudiera reaccionar, Horde destrozó las baldosas bajo nuestros pies con un poderoso golpe de su vibranio. Este cabrón, murmuré furioso, concentrándome ahora en mantener el equilibrio en medio del suelo que se desmoronaba. Como todos presentían que algo andaba mal, el profesor Thomas miró hacia donde habían estado Spider-Man y Horde. Se sorprendió al ver un agujero en el suelo, lo que indicaba que se habían caído. Dale y Brad observaron atónitos cómo Brad bebía la poción que Dale le había dado. Tras ceder el suelo bajo nuestros pies, finalmente aterrizamos, estrellándonos contra él. Al evaluar rápidamente nuestro entorno, me di cuenta de que estábamos en el laboratorio de ciencias. Tras ceder el suelo bajo nuestros pies, aterrizamos estrellándonos contra él. Al evaluar rápidamente nuestro entorno, me di cuenta de que estábamos en el laboratorio de ciencias. Me puse de pie enseguida y busqué a Horde con la mirada. Entre el polvo y los fragmentos que volaban a nuestro alrededor, lo vi salir del caos. Su mano de vibranio parecía aterradora en la penumbra. El aire a nuestro alrededor estaba cargado de tensión cuando la voz de Horde lo atravesó, su pregunta me golpeó como un puñetazo. Antes de pelear, Spider-Man, dime, ¿por qué intentas ser un héroe? Me puse firme, mirándolo fijamente a los ojos. Y yo te haré una pregunta a cambio, respondí, con la frustración a flor de piel. ¿Qué te impulsa a hacer cosas malas? La risa de Horde rompió el denso ambiente como una afilada cuchilla, cargada de amarga diversión. ¿Sabes lo de 1932, verdad? Comenzó, con la voz cargada de nostalgia. Fue una época de gran guerra y mucha gente murió. Muchos también pasaban hambre, y el gobierno no les ayudó en absoluto. Y aquí viene lo gracioso. Yo fui uno de ellos. ¿Y sabes qué? Si no hubiera sido por él, podría haber muerto en esa guerra. Él fue mi salvador, mi única familia. En este mundo, las cosas sucedieron de manera diferente a como lo hicieron en el universo Marvel. En lugar de que la Segunda Guerra Mundial comenzara en 1939 y terminara en 1945, aquí comenzó en 1932 y finalizó en 1937.
Este mundo es un universo distinto al de las historias de Spider-Man a las que estamos acostumbrados, con su propia historia y eventos únicos. Entonces, sus palabras pintaron un cuadro de penurias y abandono, dejando claro lo duras que eran las cosas en aquel entonces. Imagínate sentirte tan desesperanzado e ignorado, continuó, con la mirada intensa. ¿No buscarías justicia si estuvieras en mi lugar? Apreté los puños contra mis costados, la sangre me hervía al oír sus palabras. Así que esa es tu razón. Espeté, con la voz cargada de asco. Tu justificación para la masacre sin sentido de profesores y alumnos inocentes en esta escuela. La tensión entre nosotros crepitaba como la electricidad, cada palabra nos acercaba más al enfrentamiento. Los ojos de Hort se entrecerraron, desafiantes y llenos de odio, mientras yo me mantenía firme, negándome a aceptar su lógica retorcida. El rostro de Hort se tornó serio, mostrando su determinación. Entonces supongo que no estamos de acuerdo, dijo con firmeza. Antes de que pudiera decir una palabra, Hort se abalanzó sobre mí como un toro, impulsado por la rabia y la adrenalina pura. Pensando rápido, saqué unas bombas de humo de mi inventario y las lancé al aire entre nosotros. El denso humo de las bombas se extendió, dificultando la visibilidad. Pero incluso entre la niebla, pude sentir a Hort moviéndose a través de mi ki, como una oscura figura energética en la bruma. Hort se burló. ¿Otra bomba de humo? ¿Es esto algún tipo de truco de magia en el que puedes invocar bombas de humo de la nada, Spider-Man? De todos modos, ¿de verdad crees que cegarme te ayudará a ganar? Sus palabras resonaban en mi mente, recordándome lo mucho que estaba en juego. Pero no dejaría que el miedo me detuviera. En cambio, me concentré intensamente. Mientras el humo nos envolvía, dificultando la visión, utilicé mi percepción del ki. Me ayuda a sentir dónde están las cosas incluso cuando no puedo verlas. Así que, aunque no podía ver a Hort, podía saber dónde estaba porque sentía su energía en el aire. Al atacar, me moví con fluidez y precisión, alternando diferentes técnicas de lucha. Primero, lancé una patada hacia atrás con fuerza, como un resorte comprimido que libera toda su potencia. Luego, ejecuté una patada circular, apuntando con precisión a los puntos débiles de Hort. Hort parecía sorprendido y molesto a la vez. Retrocedió un paso, demostrando que mis golpes le afectaban. Pero enseguida se recompuso. Se notaba que seguía decidido, a pesar de que yo le estaba asestando golpes. No se iba a rendir, ni por un segundo. Mientras seguía dándole patadas desde el costado, Hort se frustraba cada vez más. Gruñía de rabia, luchando por mantenerse firme mientras mis patadas lo empujaban hacia atrás. Y cuando le asesté una patada potente de frente, sentí la fuerza recorrer todo mi cuerpo. La reacción de Hort fue intensa. Gruñó furioso, con la voz cargada de ira. «Tú», gritó, visiblemente enfadado. Pero incluso con su ira, no podía ignorar lo bien que mi ataque estaba funcionando contra él. Con cada patada y puñetazo que le daba, Hort se enfadaba más y más. Pero era duro. Aunque le pegaba fuerte, no se rendía. Seguía luchando, incluso cuando le dolía. «Spider-Man, me estás haciendo enojar», gritó Hort mientras yo esquivaba sus golpes aleatorios. «Eres un cobarde, te escondes en las sombras», gritó, intentando golpearme. Justo cuando iba a golpearlo de nuevo, Hort me agarró los brazos con fuerza, inmovilizándome. El pánico me invadió mientras intentaba liberarme, pero su agarre era demasiado fuerte. Me sentía atrapada en una trampa de acero, incapaz de moverme ni un centímetro. Por fin gruñó Hort, con voz triunfal, mientras me apretaba con más fuerza. Luego, lanzó un puñetazo con toda su potencia, impulsado por vibranio. El golpe me impactó con fuerza, provocando una oleada de dolor que recorrió todo mi cuerpo. El puñetazo me golpeó con fuerza y me dolió muchísimo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba por el impacto. Apreté los dientes, intentando con todas mis fuerzas no desmayarme mientras salía disparado hacia atrás, y todo a mi alrededor se convertía en un caos vertiginoso. Cuando el humo empezó a disiparse, pude ver la devastación en el laboratorio de ciencias. El lugar estaba destrozado y sentí un nudo en el estómago.
El puñetazo de Hort con ese poderoso brazo de vibranio me había afectado mucho. Sabía que estaba en problemas. A pesar del dolor, me sentía decidida. No podía dejar que Hort ganara, no después de todas las cosas malas que había hecho. Me obligué a seguir luchando, a no rendirme. Mientras Hort se cernía sobre mí, con el rostro contraído por la ira, supe que estaba realmente furioso. «Te crees muy listo, Spider-Man», gruñó, con la voz llena de odio. «Pero no eres más que un patético insecto que se retuerce bajo mi pie». Mientras Hort me golpeaba una y otra vez, sentía como si me estuvieran aplastando con martillos. El dolor era intenso, pero no me rendí. En cambio, intenté pensar en una forma de escapar de aquella peligrosa situación. Con cada golpe de Hort, todo a mi alrededor se volvía borroso, como si viera a través de la niebla. Sus palabras resonaban en mis oídos, recordándome la gravedad de la situación. Pero, aunque era difícil, no me rendiría. «Ahora estás atrapado», escupió Hort, con palabras afiladas como dagas, y me lanzó otro brutal puñetazo. Mientras Hort me golpeaba una y otra vez, vi algo que podría ayudarme en esta situación. Vi un montón de productos químicos peligrosos cerca. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que podía hacer. Al observar los productos químicos cercanos, los reconocí como los que se encuentran en un laboratorio de ciencias. Había ácidos y disolventes, sustancias conocidas por su reactividad. Si se mezclaran o se dieran las condiciones adecuadas, podrían desencadenar una reacción en cadena, provocando una potente explosión. La liberación repentina de energía de estos compuestos inestables podría causar estragos y daños considerables. Mientras los puños de Hort seguían golpeándome, luché contra el dolor, intentando hablar a pesar del esfuerzo. «Te equivocas, Hort», logré decir con voz entrecortada. «Eres tú quien está atrapado en la oscuridad, consumido por tu propio odio». Hort sonrió con sorna en respuesta a mis palabras, con una expresión de duda. «¿De verdad lo crees?», replicó con una sonrisa burlona, antes de propinarme otro potente puñetazo que me mandó volando hacia atrás. A pesar de la contundencia de los puñetazos de Hort, reuní todas mis fuerzas y concentración. En medio de nuestra caótica lucha, dirigí mis lanzatelarañas orgánicos hacia los productos químicos cercanos. Con rapidez, lancé hebras de telaraña hacia los contenedores. Con precisión y fluidez, arrojé los peligrosos químicos al brazo de vibranio de Hort. El rostro de Hort pasó de la ira a la confusión y el miedo al comprender mi plan. Pero antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sucediendo. Los químicos tocaron su brazo de vibranio y, de repente, todo explotó en una luz brillante y un estruendo ensordecedor. En medio del caos, el calor abrasador de la explosión me envolvió, enviando oleadas de dolor que recorrieron mi cuerpo. «Me duele muchísimo», grité, mientras la agonía me atravesaba como cuchillos afilados. Aunque me dolía muchísimo, no podía dejar que me detuviera. Le rogué al sistema de Spider-Man que me diera una poción de salud, y entonces apareció en mi mano. Apretando los dientes contra el dolor, agarré la poción y me la bebí de un trago, sintiendo cómo sus efectos calmantes aliviaban gradualmente el dolor punzante que recorría mi cuerpo. Y oí un grito lleno de dolor y tristeza. Era Hort, gritando mientras luchaba contra el fuego que lo quemaba. ¡Ah! Su grito llenó la habitación, un escalofriante recordatorio de lo que había sucedido por nuestra pelea. A pesar de todo lo ocurrido, sentí un poco de lástima por él. Estaba atrapado en el fuego que yo había provocado. Mientras veía cómo las llamas lo envolvían, fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar del dolor que había causado a otras personas, no podía verlo como un simple villano. Hort era como tantos otros, profundamente herido por los horrores de la guerra y sus consecuencias. Quería vengarse de lo que consideraba la traición del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Era como si intentara vengarse y saldar cuentas por todo el sufrimiento que él y otros habían padecido. Mientras el fuego lo envolvía, la voz de Hort temblaba entre el crepitar de las llamas. «Es Spider-Man. Aunque este fuego me consuma, mi jefe me vengará», jadeó antes de que las llamas engulleran sus palabras.
Mientras el fuego seguía ardiendo, consumiendo su cuerpo, Hort dejó de moverse y se quedó en silencio. A pesar de las llamas que aún lo rodeaban, ya no había movimiento, ni sonido alguno. Hort había sucumbido al infierno, Hort había muerto en el fuego. Mientras veía las llamas consumir a Hort, me sentí fatal. Sabía que había hecho algo que provocó su muerte. Me pesaba en el alma. No podía negar la verdad. Yo fui quien lo causó. Yo fui quien arrojó el producto químico que provocó su muerte. Pero en ese momento, sentí que yo sería quien cargaría con el peso de su muerte. Tras lo sucedido, comprendí que no tenía otra opción. Era él o yo. Al final, tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo para protegerme a mí misma y a los demás. La culpa me dolía, pero no podía pensar en ello ahora. Todavía había gente en peligro y tenía que concentrarme en salvarla. Mientras tanto, el capitán Edward Wilson y Kevin Bridgehead ya habían derrotado a los terroristas, logrando abatir a 40 de ellos. Sin embargo, su victoria tuvo un alto costo. 25 policías perdieron la vida en la batalla, quedando solo 10 en pie. No podemos permitirnos perder más tiempo, declaró con firmeza el capitán Edward Wilson, con la mente llena de preocupación por su hijo. Por favor, ponte a salvo, Michael, rezó en silencio, deseando que su hijo estuviera bien en medio de esta situación. Con una firme determinación reflejada en sus rostros, los oficiales restantes se reagruparon, preparados para afrontar cualquier obstáculo que surgiera. Sabían que la seguridad de la escuela y sus alumnos dependía de sus acciones. Cada segundo contaba y no podían relajarse ni un instante. Kevin y Bridgehead no dejaban de pensar en su hijo y en su esposa, imaginándolos en medio del caos, deseando desesperadamente que estuvieran a salvo. Aguanten, Ken, Olivia. Vamos a por ustedes, susurró con voz cargada de preocupación y determinación. Mientras el capitán Edward Wilson y Kevin Bridgehead, junto con el resto de los oficiales, recorrían los pasillos de la escuela secundaria Midtown, sintieron una profunda tristeza al ver la destrucción. Las aulas dañadas y los pasillos silenciosos los entristecieron, pero siguieron adelante. Mientras caminaban por los pasillos, los policías y Kevin vieron algo realmente triste. Estudiantes y profesores yacían en el suelo, inmóviles. Estaban heridos a causa de la pelea que había ocurrido en la escuela. Se enfurecieron al mirar a su alrededor. Estaban tan enojados que apretaban los dientes con fuerza. Esto no está bien, dijo Kevin con rabia, apretando los puños a los costados. Nadie debería tener que pasar por algo así. El capitán Edward asintió con seriedad, mirando los cadáveres en el suelo. Nos aseguraremos de que los responsables paguen por lo que han hecho, prometió con firmeza. Pero ahora mismo, debemos garantizar la seguridad de todos los demás. Mientras avanzaban por los pasillos, el capitán Edward Wilson y los oficiales restantes se toparon con 5 terroristas. Con tensa determinación, el capitán Edward alzó su arma y habló con firmeza y seriedad. «Alto ahí», dijo con firmeza. «Ríndanse ahora mismo, nos veremos obligados a disparar». Los terroristas se detuvieron, pensando en qué hacer a continuación, mientras observaban los rostros serios de los policías. Todos sentían la necesidad de actuar con rapidez. El capitán Edward y su equipo estaban listos para hacer lo que fuera necesario para detener a los terroristas y mantener a salvo la escuela y a sus alumnos. Finalmente, uno de los terroristas se rindió levantando las manos, y los demás hicieron lo mismo, aunque parecían indecisos. Los policías sintieron un gran alivio y se acercaron para arrestarlos. Mantuvieron la concentración. Mientras se aseguraban de que los terroristas no pudieran hacer daño a nadie, el capitán Edward pensaba en su hijo, Michael. Tenía la esperanza de que Michael estuviera a salvo en medio de todo este caos. Con cada paso que daban, rezaba en silencio por su hijo, deseando más que nada encontrarlo y asegurarse de que estuviera bien cuando todo se calmara. Mientras tanto, punto de vista del narrador, mientras Thomas Alloway y los estudiantes, entre ellos Brad Larson, Gal Morrison y Dale Dallas, se reunían, Brad le expresó sus preocupaciones al señor Thomas. «Profesor Thomas, ¿cree que Spider-Man puede derrotarlo?»
O sea, sin ofender, pero el brazo de ese tipo parece muy fuerte, comentó Brad, con la preocupación evidente en su voz. Mientras Brad dirigía la mirada hacia el agujero por donde habían desaparecido Spider-Man y Horde 2. El señor Thomas hizo una pausa, considerando detenidamente la pregunta de Brad antes de responder. No estoy seguro, Brad. Pero tenemos que confiar en Spider-Man. Tenemos que creer en él, respondió el profesor Thomas con un tono tranquilizador, intentando infundir confianza en el grupo. Mientras esperaban con nerviosismo el regreso de Spider-Man, la tensión era palpable. Todos miraban fijamente el agujero por donde habían desaparecido Spider-Man y Horde 2, y cada segundo parecía interminable. De repente, oyeron un ruido suave. Un ligero crujido, y luego el inconfundible sonido de una telaraña. Los ojos de Dale se abrieron desmesuradamente mientras señalaba hacia arriba, y todos los demás también miraron hacia allí. Una telaraña brillante colgaba del techo, captando la atención de todos. De repente, Spider-Man salió del agujero con un movimiento ágil. Verlo hizo que todos se sintieran mucho mejor, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Spider-Man aterrizó suavemente, mirando alrededor de la habitación hasta que sus ojos se posaron en el señor Thomas y los estudiantes. Cuando Spider-Man salió del agujero, los estudiantes no pudieron contener la emoción. Lloraron de alivio y gratitud, sintiendo como si les hubieran quitado un gran peso de encima. Ver a su nuevo héroe con su traje negro y sus decididos ojos azules asomando tras la máscara los llenó de seguridad y esperanza. Señor Thomas, parece que ha envejecido un siglo en los últimos minutos. Está tan preocupado por mí. Spider-Man soltó una risita, intentando aligerar el ambiente. Oh, me pillaste. Thomas rió, disimulando su preocupación, mientras se secaba una lágrima fingida. Supongo que me he convertido en un viejo sentimental. En el fondo, pensó. ¿Quién iba a imaginar que el intrépido ángel acabaría así? Entonces Dale habló con alivio y agradecimiento. Spider-Man, lo lograste. Nos salvaste a todos. Mientras Spider-Man, Michael Wilson, hablaba con Dale, recordó cómo se había comportado antes. Dale parecía un poco rudo y a veces les causaba problemas a él, a Michael Wilson y a sus amigos. Pero ahora, en esta peligrosa situación, Michael Wilson vio un lado diferente de Dale. Dale era un chico cariñoso y valiente. Había mostrado una faceta suya que Michael Wilson no había visto antes. Bueno, todavía son adolescentes, así que es de esperar, pensó. No lo habría logrado sin tu valentía, respondió Spider-Man, Michael Wilson, con voz firme a pesar del cansancio extremo. Miró fijamente a Dale, sintiendo un renovado respeto por él. Y gracias, jovencito, por actuar con rapidez con esas pociones. Salvaste a mucha gente hoy. Spider-Man sintió una mezcla de sorpresa y gratitud cuando Brad dio un paso al frente, con los ojos brillantes de admiración mientras lo miraba. Gracias, dijo simplemente, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por salvarnos. Spider-Man, Michael Wilson, no pudo evitar sorprenderse por la gratitud de Brad. Incluso Brad, pensó. Es tan sorprendente. Es decir, Brad es el líder de los matones. Recordando nuestras peleas en la cafetería y sus constantes molestias durante mi época como Michael Wilson, es inesperado que me dé las gracias ahora. A pesar de su pasado, Michael Wilson sintió un atisbo de esperanza. Quizás Brad era más de lo que creía. Spider-Man, Michael Wilson, sonrió tras su máscara, sinceramente agradecido. De nada, dijo con dulzura. Recuerda que, por muy difícil que sea la situación, no estás solo. Estamos todos juntos en esto. Su mensaje no iba dirigido solo a Brad, sino a todos los estudiantes, con la esperanza de inspirar un cambio positivo que calará hondo en todos, incluyendo a Brad y su grupo. Punto de vista del protagonista. Luego de eso, Spider-Man, Michael Wilson, se concentró intensamente, usando su sentido del ki para encontrar a los estudiantes que necesitaban ayuda. Rápidamente localizó a unos 40. No sintió ningún ki ni aura maligna. Había muchos ki debilitados, tal vez alrededor de 40 de ellos.
Además, sintió que algo se acercaba a otra habitación. 15 individuos. Muéstrame el estado, el que percibo. Pregunté con voz tranquila pero urgente. Afirmativo, anfitrión, respondió el sistema. Estado. Nombre. Edward Wilson. Nacionalidad. Estadounidense. Edad. 43 atributos. Fuerza. 60 agilidad. 50 resistencia. 73 resistencia. 73 inteligencia. 60 reflejos. 63 carisma. 36 suerte. 30. Habilidades. Habilidades de detective. Competencia en el manejo de armas de fuego. Entrenamiento táctico. Liderazgo. Vigilancia. Habilidades técnicas. Boxeo, maestro más allá. Taekwondo, maestro más allá. Sistema. Maestro más allá. Krav Maga, nivel maestro. Existen diferentes tipos de inteligencia, ya sea la inteligencia académica o la inteligencia práctica, y se podría decir que Edward es inteligente práctica debido a sus habilidades detectivescas e intuición. Mientras el sistema mostraba el estado, pensé rápidamente. Era papá. Eso significa que los policías están aquí en esta escuela. Parece que ya no me necesitan. Tras evaluar la situación y entregarle las pociones al señor Thomas, le dije. Señor Thomas, ¿podría encargarse de esto? Por favor, ayude a estos estudiantes y a los demás. Y aquí tiene, tome esto. Acto seguido, hice aparecer rápidamente 40 pociones de salud de la nada, en mi inventario. Todos los presentes quedaron asombrados. Cuando los estudiantes vieron aparecer las pociones de la nada, no podían creer lo que veían. Dale observaba asombrado, con una expresión de admiración y agradecimiento en el rostro. «¡Guau, Spider-Man, eso es increíble!», exclamó emocionado, claramente impresionado. A su lado, Brad, el otrora líder intimidante, permanecía en silencio, atónito. Su habitual actitud dura se desvaneció por un instante, reemplazada por una expresión de asombro. «Nunca imaginé que Spider-Man pudiera hacer cosas así», susurró, con un tono de respeto recién descubierto. Incluso Gal no pudo evitar asombrarse. «Supongo que ser un héroe conlleva poderes bastante geniales», dijo, con un tono de admiración. El señor Thomas comentó. «Cada vez que veo tu poder, tu capacidad para crear cualquier cosa de la nada, siempre me sorprende». No pude evitar reírme de sus reacciones antes de que el señor Thomas preguntara. «¿Y a dónde vais?» «Me tengo que ir. La policía está aquí y atraparon a los malos. Así que, bueno, me despido», dije, sintiéndome aliviada pero también un poco desanimada. Todo el día había sido intenso, y aunque me alegraba que hubiera aparecido la policía, seguía preocupada por mis amigos, Mark, Chris y Emily, pero con papá y su equipo aquí, sabía que estarían en buenas manos. Mientras pensaba el señor Thomas asintió con comprensión, con un leve rastro de tristeza en el rostro. «Lo entiendo», dijo en voz baja, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Al fin y al cabo, soy igual que tú, un justiciero en mi época. Ahora vete, hijo. Extiende tus alas y vuela». Entonces asentí con la cabeza, reconociendo sus palabras. Luego, tras una última mirada, me lancé hacia atrás, sintiendo el viento pasar a mi lado, que me trajo una mezcla de alivio y expectación mientras me elevaba hacia adelante, ansiosa por lo que me deparara el futuro. Ubicación. Nueva York, Escuela Secundaria Midtown. Cronología. 26 de agosto de 1947. Antes de que Spider-Man abandone Thomas a Joe y a los demás estudiantes mientras el capitán Edward Wilson y Kevin Bridgehead recorrían los pasillos dañados de la preparatoria Midtown, se sentían muy preocupados por los estudiantes y sus familias. Otros 5 oficiales los acompañaban, y 3 se quedaron vigilando a los delincuentes. Estaban listos para llevarlos de regreso a los autos patrulla una vez que todo estuviera bajo control. Con pasos cautelosos pero decididos, finalmente llegaron a una sección de la escuela donde divisaron a un grupo de estudiantes y profesores reunidos, con rostros que reflejaban una mezcla de alivio y agotamiento. En medio de ellos se encontraban Olivia Bridgehead y Ken Bridgehead, visiblemente conmocionados pero, afortunadamente, ilesos. «Olivia, Ken», exclamó Kevin, con la voz llena de alivio y emoción.
Olivia y Ken alzaron la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la gratitud al ver que Kevin se acercaba. «Papá», exclamó Ken, corriendo a abrazar a su padre con fuerza, con la voz llena de emoción. Kevin estrechó a su hijo contra sí, sintiendo un gran alivio al ver a su familia sana y salva. Olivia dio un paso al frente, llorando de alivio mientras abrazaba con fuerza a su esposo y a su hijo. Estaba inmensamente agradecida de que todos estuvieran a salvo y juntos en medio del caos. ¿Están todos bien?, preguntó Kevin, mirando a todos los estudiantes y profesores allí reunidos, con la preocupación reflejada en su rostro. Mientras el grupo hablaba de lo sucedido, Ken sentía miedo y alivio a la vez. No podía quedarse quieto y sus ojos no dejaban de moverse, como si buscara las palabras adecuadas para explicar lo que habían vivido. Fue realmente aterrador, comenzó Ken, con la voz temblorosa. Había un tipo, un hombre calvo, era enorme, muy grande, y tenía una mirada aterradora en los ojos. Olivia le apretó la mano a Ken, ofreciéndole apoyo silencioso mientras él seguía hablando. Yo intenté defenderme, admitió Ken, con la voz cada vez más baja. Pero era demasiado fuerte, y pensé que iba a morir. Pero entonces, Spider-Man apareció de la nada, continuó Ken, con los ojos brillantes de asombro y gratitud. Él me salvó, papá. Nos salvó a todos. A Olivia se le llenaron los ojos de lágrimas mientras abrazaba a Ken con fuerza, abrumada por la emoción al pensar en lo cerca que habían estado de perderlo. A Kevin se le hizo un nudo en la garganta por la emoción mientras abrazaba a Ken y a Olivia, estrechándolos contra sí. Estoy tan orgulloso de ti, Ken, susurró con la voz quebrada por las lágrimas. Eres un chico valiente. Ken hundió el rostro en el pecho de su padre, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Gracias, papá, murmuró con la voz quebrada por la emoción. Y gracias, Spider-Man. Te debo la vida. Expresó su gratitud a Spider-Man, aunque el héroe no estaba presente. El capitán Edward escuchaba en silencio, con el corazón apesadumbrado al saber lo cerca que habían estado de la tragedia. Tenemos suerte de que Spider-Man nos proteja, dijo en voz baja, con la voz llena de gratitud. Es un verdadero héroe, un nuevo faro de esperanza para nuestra ciudad. Vámonos ya. Dejemos las lágrimas para después, dijo con voz decidida. Tenemos que rescatar a otros estudiantes y profesores. Cada segundo cuenta. Dicho esto, guió al grupo hacia adelante, y su determinación se fortaleció al concentrarse en ayudar a quienes aún corrían peligro. Mientras tanto, después de que Spider-Man derrotara a Hordos y se marchara, Mark Fletcher, Chris Hilton y Emily Hawkins dejaron atrás a sus compañeros de clase, que se escondían porque buscaban a Michael, sin saber que él era Spider-Man. Mientras Mark, Emily y Chris caminaban por los oscuros pasillos de la escuela, se sentían muy preocupados. Mark, que solía ser muy bromista, de repente sintió mucho miedo. No podía dejar de pensar en su mejor amigo, Michael. Los sucesos en la escuela lo habían dejado asustado y ansioso. La pérdida de su profesor, Dan, aumentó su tristeza. En lugar de su habitual semblante alegre, los ojos de Mark reflejaban tristeza mientras lidiaba con la preocupación por la seguridad de Michael. Chicos, no puedo evitar sentir que algo anda muy mal, dijo Mark, preocupado. Michael no desaparecería así sin motivo alguno. Emily puso su mano sobre la de Mark, sus brillantes ojos azules reflejaban su preocupación. Lo sé, Mark, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Pero tenemos que pensar en positivo. Michael va a estar bien. Lo encontraremos, te lo juro. Chris, que suele ser muy serio, asintió con seriedad. Mark, Emily tiene razón, dijo con calma pero con comprensión. Buscaremos por toda la escuela hasta encontrarlo. Michael es nuestro amigo y no pararemos hasta dar con él. A pesar de sus esfuerzos por ser valiente, Mark sentía ganas de llorar mientras lidiaba con el miedo de no saber qué le había pasado a Michael. No soporto la idea de que le ocurra algo malo, dijo con la voz temblorosa por la emoción. No es solo un amigo, es como un hermano para mí.
Emily abrazó a Mark con fuerza, con lágrimas asomando en sus ojos al sentir su dolor. No te preocupes, Mark, dijo con suavidad pero con firmeza. Seguiremos buscándolo. No pararemos hasta encontrarlo, pase lo que pase. Con renovada determinación, Mark, Emily y Chris siguieron adelante, impulsados por su amistad, y prometieron continuar buscando a su amigo Michael, pasara lo que pasara. Después de que Spider-Man derrotara a Hordos y se marchara el profesor Thomas Alloway, antiguo justiciero conocido como el Ángel, Brad Larson, Gal Morrison, Dale Dallas y otros estudiantes están ayudando a alumnos y profesores proporcionándoles las pociones curativas que les dio Spider-Man. Están recorriendo la escuela, buscando a quienes están heridos y dándoles las pociones para que se sientan mejor. Mientras el profesor Thomas Alloway y los alumnos se apresuraban a ayudar a los profesores y alumnos heridos, se sentían mejor cada vez que alguien bebía la poción. Tome esto, señora Jordan. Es como una bebida mágica que la hará sentir mejor, dijo Brad Larson amablemente, entregándole una pequeña botella llena de un líquido brillante a una de las maestras afligidas. A pesar de su reputación de ser un poco problemático, Brad siempre mostraba amabilidad, especialmente con sus maestros. La señora Jordan, que parecía estar sufriendo mucho, miró la poción con escepticismo. ¿Qué es esto? ¿De verdad me hará sentir mejor?, preguntó con voz insegura. Es una poción curativa de Spider-Man. Créeme, te sentirás mucho mejor, intervino Gal Morrison con voz tranquilizadora mientras le entregaba el frasco. Ya había comprobado lo bien que le había funcionado a sí mismo y a otras personas a las que había ayudado, así que confiaba en que también le haría maravillas a la señora Jordan. Entonces, con expresiones vacilantes pero esperanzadas, los profesores y alumnos heridos también aceptaron las pociones, bebiéndolas con cautela pero con la esperanzadora creencia de que les ayudarían. El profesor Thomas Alloway sintió alivio al ver que los heridos empezaban a sentirse mejor. ¿Lo ven? Les dije que funcionaría, dijo con una sonrisa, confiando aún más en la poción de Spider-Man. A pesar de sus 69 años y las arrugas alrededor de sus ojos, seguía moviéndose con la misma seguridad que cuando era un justiciero. Los instintos del profesor Thomas Alloway se agudizaron. Su antiguo instinto de justiciero se activó al oír pasos que se acercaban. Rápidamente hizo señas a los alumnos y profesores para que se escondieran detrás de él. Manténganse detrás de mí, susurró con urgencia, con la voz que denotaba la autoridad que alguna vez tuvo como protector de la ciudad. Cuando el profesor Thomas Alloway percibió que algo se movía cerca, rápidamente se interpuso entre el grupo de estudiantes y profesores para protegerlos. Tomó su arma, le quedaban 2 balas, la misma que usó cuando luchó contra Hordos en el pasado. Se preparó para defenderlos, observando atentamente el pasillo tenuemente iluminado en busca de cualquier peligro. En el tenso momento que siguió, el profesor Thomas y las figuras desconocidas se quedaron frente a frente, apuntándose con sus armas. De repente, la tensión se disipó cuando los recién llegados se identificaron como policías. Sus uniformes contrastaban fuertemente con la oscuridad del pasillo. Entre ellos estaban Olivia y Cambridge Head, rostros conocidos que brindaron una sensación de alivio al profesor Thomas y a los demás. Cuando el profesor Thomas reconoció a los recién llegados, bajó lentamente su arma. Una sensación de alivio lo invadió al darse cuenta de que la ayuda había llegado. Al mismo tiempo, el capitán Edward Wilson y su equipo también se percataron de que el grupo que tenían delante eran civiles. Lo dedujeron al observar los uniformes de los estudiantes y profesores que estaban detrás de Thomas Alloway. Con un gesto de comprensión, el capitán Wilson bajó su arma. La tensión en el ambiente comenzó a disiparse cuando ambos grupos comprendieron que eran aliados. Al observar al anciano, el capitán Wilson sintió respeto y cautela a la vez. La determinación en sus ojos revelaba que había vivido muchas experiencias. Era como si sus ojos contaran silenciosamente la historia de todos los desafíos que había superado. Este anciano es fuerte, pensó el capitán Wilson, con la mente llena de posibilidades. Había algo en su porte, una autoridad serena que inspiraba respeto.
A pesar de las apariencias, el capitán Wilson no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquel anciano ocultaba algo más de lo que parecía. El capitán Wilson se recordó a sí mismo que debía vigilar de cerca al anciano. No estaba seguro de qué secretos podría estar guardando ni qué papel podría tener en estos acontecimientos. Con eso, los dos grupos unieron fuerzas. Combinaron sus esfuerzos y recursos para ayudar a los heridos y garantizar la seguridad de todos los que seguían atrapados en la escuela. Trabajar juntos les hizo sentir que estaban unidos y les dio esperanza, demostrando que cuando las personas colaboran, pueden superar los momentos difíciles. Mientras me alejaba balanceándome por la preparatoria Midtown, sentía una mezcla de alivio y preocupación. La batalla había terminado y la escuela estaba a salvo, pero no podía quitarme de la cabeza la inquietud por mis amigos, Mark, Chris y Emily. Usando mi sentido del ki, me concentré en localizarlos, ansioso por reunirme con ellos. Sabía que ellos también me estarían buscando. La familiaridad de sus firmas de ki me tranquilizó un poco, recordándome también dónde los encontré la última vez, justo en medio de todos esos momentos, cuando nuestro maestro, Dan, falleció. Una oleada de tristeza me invadió al recordar la trágica pérdida de nuestro querido maestro, Dan. El recuerdo de su muerte me pesaba mucho, recordándome los riesgos a los que se enfrentaban. Antes de aterrizar cerca, tomé la rápida decisión de volver a mi identidad civil de Michael Wilson. Héroe desactivado, susurré para mí mismo, lo que provocó que el sistema desactivara mi identidad de superhéroe. Mi traje negro despide y se transformó en la vestimenta común de un estudiante de secundaria nerd, sin las gafas. Un pequeño detalle, risas. Bien, es hora de encontrar a mis amigos, me susurré a mí misma, impulsada por mi determinación mientras escudriñaba los alrededores, confiando en mi sentido del ki para guiarme hacia donde estaban Mark, Chris y Emily. Vi a Mark, Chris y Emily buscándome. No es de extrañar, considerando que soy su amiga que desapareció durante el ataque. ¿Qué otra cosa iban a hacer? ¿Esconderse y esperar mientras su amiga seguía por ahí? Esa es la conclusión a la que llegué. Justo cuando su preocupación alcanzaba su punto máximo, aparecí de repente frente a ellos, tomándolos por sorpresa con mi llegada repentina. ¿Sorprendidos?, dije con torpeza, sintiéndome aliviado al ver que la tensión en sus rostros disminuía un poco. Mientras tanto, antes de que esto sucediera, Mark miró a su alrededor en los oscuros pasillos, muy preocupado. La escuela era un desastre tras la explosión y el ataque. Había escombros por todas partes y las paredes estaban quemadas. Era aterrador verlo. El corazón de Mark latía con fuerza mientras buscaba a su amigo Michael. Michael, ¿dónde estás? La voz de Mark resonó en las paredes, llena de preocupación mientras buscaba a su amigo con la mirada. Las luces parpadeaban, proyectando extrañas sombras en el suelo roto. Mark sentía como si caminara entre un caos, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo que sentía por Michael. Emily Hawkins caminaba pegada a Mark, con los ojos llenos de miedo, buscando alguna señal de su amigo. La escuela lucía completamente diferente tras el ataque. Reinaba un silencio absoluto, a diferencia de antes, cuando los pasillos estaban repletos de estudiantes. Las ventanas rotas dejaban pasar un poco de luz de luna, creando un ambiente inquietante y extraño. Los pasos de Emily resonaban suavemente en el suelo agrietado mientras seguía a Mark, sintiendo una inquietud palpable en el ambiente. «Michael, ¿estás ahí?» La voz de Emily temblaba de miedo, sus manos se agitaban mientras se aferraba con fuerza a Mark. Sentía una creciente angustia en el pecho con cada segundo que pasaba. A pesar del miedo, intentó mantenerse positiva, aferrándose a la esperanza de que pronto encontrarían a su amigo. Chris Hilton siguió avanzando, decidido a encontrar a su amigo. La explosión había devastado la escuela, dejándola hecha un desastre. Pupitres volcados y cristales rotos por todas partes. Los únicos sonidos eran ruidos lejanos y el crujido ocasional de objetos dañados, creando una atmósfera inquietante y silenciosa. Pero Chris se mantuvo concentrado en su objetivo: encontrar a su amigo en medio del caos de la escuela. ¿Dónde diablos estará ese tipo?
murmuró Chris entre dientes, cada vez más impaciente. El tenue resplandor de las lámparas de emergencia no iluminaba mucho el oscuro pasillo, pero Chris no pensaba rendirse. Siguió caminando, sus pasos resonando con fuerza en el frío suelo de baldosas de la escuela. Tras la reciente explosión y el ataque terrorista, reinaba un silencio extraño, solo interrumpido por el crujido ocasional de los objetos rotos. Era como si la escuela contuviera la respiración después del caos. Todo parecía inquietante, lo que le provocaba cierta inquietud. A pesar del ambiente perturbador, Chris se mantuvo concentrado, escudriñando los alrededores en busca de cualquier señal de su amigo desaparecido. Entonces Mark, Emily y Chris se quedaron atónitos cuando Michael apareció repentinamente frente a ellos. Su repentina aparición los sorprendió claramente. Volver al punto de vista de Michael justo cuando su preocupación alcanzaba su punto máximo, aparecí de repente frente a ellos, tomándolos por sorpresa con mi llegada repentina. ¿Sorprendidos?, dije con torpeza, sintiéndome aliviado al ver que la tensión en sus rostros disminuía un poco. Los ojos de Mark se abrieron de asombro al verme y, sin dudarlo un instante, corrió hacia mí con un grito de alivio. «Michael», exclamó, con la voz teñida de una mezcla de alegría e incredulidad, mientras me abrazaba con fuerza. Emily hizo lo mismo, su expresión pasó de preocupación a pura felicidad al unirse al abrazo. «¿Estás bien?», exclamó, con la voz teñida de alivio mientras me abrazaba con fuerza. Chris no pudo evitar soltar un suspiro de alivio al ver nuestro reencuentro. «Ya era hora de que aparecieras», dijo con un toque de burla en su tono, pero se notaba un alivio genuino en sus ojos mientras se unía al grupo. No pude evitar sonreír al ver a mis amigos. Me sentí muy agradecida y aliviada. «Estoy bien, chicos», les dije, devolviéndoles el abrazo con la misma fuerza. «Me alegra mucho ver que todos están a salvo». El alivio inicial de Mark pronto se convirtió en frustración al separarse del abrazo, con una mirada de enfado. «¿Dónde demonios has estado, Michael?», preguntó, visiblemente frustrado. «Te hemos buscado por todas partes. ¿Te imaginas lo preocupados que hemos estado?». Las palabras de Mark me hicieron sentir fatal, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sentía que me invadía la culpa. «Lo siento, Mark», empecé, sintiéndome realmente arrepentido. «No quería preocuparos. Solo quería», dejé de hablar porque no sabía cómo explicarme sin revelar mi identidad secreta. Antes de que pudiera decir nada más, Mark se enfadó muchísimo. Soltó de repente. «Si Spider-Man no nos hubiera dicho que solo te estabas escondiendo, ahora mismo estaría aún más asustado», exclamó, visiblemente molesto, mientras me señalaba con el dedo. Mientras Mark expresaba su frustración, Emily y Chris se miraron y asintieron, mostrándose de acuerdo con lo que Mark había dicho. «Exacto», dijo Emily, repitiendo básicamente lo que Mark acababa de decir. Chris no dijo nada, pero suspiró ruidosamente, demostrando que sentía lo mismo que Mark. Me estremecí ante sus palabras, sabiendo que tenían todo el derecho a estar enojados conmigo. «Lo siento, chicos», repetí, con la voz llena de sinceridad esta vez. No quería causarles ningún problema. Solo estaba tratando de recoger mis cosas de la habitación cuando de repente apareció este terrorista, luego vino Spider-Man al rescate, y antes de darme cuenta, me estaba diciendo que me escondiera. Dije, intentando salir del paso con una excusa. «No es que vaya a decirles la verdad, ¿cómo? Hola chicos, soy Spider-Man, salvé a todos», pensé. Eso sería bastante estúpido. En cambio, me centré en tranquilizarlos y arreglar las cosas, aunque eso significara mantener en secreto mi alter ego de superhéroe. Era una carga que tenía que soportar solo, pero si eso significaba proteger a mis amigos y mantenerlos a salvo, entonces era un secreto que valía la pena guardar. Tartamudeé, sintiendo el peso de su decepción sobre mí. «Lo siento mucho, chicos», continué, intentando recuperar la compostura. «No volveré a desaparecer así, lo juro. De ahora en adelante, estaré con ustedes todo el tiempo». Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaban del todo convencidos, pero hablaba en serio.
Sabía que había cometido un error, pero estaba decidido a enmendarlo y demostrarles que podían contar conmigo. Entonces la expresión severa de Mark se suavizó un poco al intercambiar una mirada con Emily y Chris. Respiró hondo, sintiéndose aliviado pero también algo molesto. Está bien, Michael, dijo, como si me hubiera perdonado un poco. Solo, no nos asustes así otra vez, ¿de acuerdo? Emilia sintió, y en sus ojos se reflejaba que estaba preocupada pero comprensiva. Estábamos muy preocupados, admitió, y su voz se suavizó ahora que sabía que yo estaba bien. Chris gruñó, con el rostro aún serio pero no tan enfadado como antes. Sí, en serio, añadió, con un tono más suave. Pero mientras estés bien, eso es lo que importa. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, sintiendo una oleada de gratitud invadirme. Gracias, chicos, dije, con la voz llena de sincero agradecimiento. Prometo que no volveré a desaparecer así. Con un gesto de aprobación por parte de todos, compartimos un momento de silencioso alivio, contentos de estar de nuevo juntos y preparados para lo que venga después. Ahora, vamos a buscar a los demás, puede que estén por allá, dije, señalando en esa dirección. ¿Por qué? Preguntó Chris. Bueno, mi intuición me dice que así podremos encontrar gente, respondí con seguridad. Chris me miró y arqueó una ceja. Claro, entonces sigamos nuestra intuición, replicó con un tono algo sarcástico. Mark y Emily estallaron en carcajadas ante la respuesta de Chris, y la tensión del momento se disipó momentáneamente gracias a su comentario sarcástico. Me reí para mis adentros, sabiendo que, a pesar de su escepticismo, mi padre y los demás estaban en esa dirección. Sigan riendo, les demostraré que están equivocados con mi sentido del ki, pensé para mis adentros. Mientras tanto el capitán Edward Wilson guió a su equipo por los oscuros y desordenados pasillos de la preparatoria Midtown. Sus pasos resonaban en el silencio, interrumpido solo por el ruido ocasional de objetos caídos o sirenas lejanas. La escuela, normalmente llena de estudiantes y profesores, ahora parecía un gran caos. El capitán Edward Wilson se volvió hacia Kevin Bridgette, con expresión sombría pero decidida. Kevin, necesito que guíes a tu esposa y a tu hijo, junto con los demás, a un lugar seguro afuera, le ordenó con voz firme y tranquila. Kevin parecía preocupado, con los ojos muy abiertos mientras miraba alternativamente al capitán Wilson y a los demás. ¿Pero qué hay de usted, capitán? Preguntó con voz llena de inquietud. La expresión del capitán Wilson se tornó resuelta mientras observaba a su equipo. Me llevaré a 2 de los muchachos conmigo y seguiré buscando a los profesores y estudiantes restantes, especialmente a mi hijo, Michael, afirmó con firmeza, reflejando su determinación en la mirada. En ese preciso instante, Thomas Ayoay habló. ¿Puedo quedarme aquí e ir con usted, capitán? Preguntó con voz firme y decidida. El capitán Edward Wilson arqueó una ceja, intrigado por la repentina oferta de Thomas. ¿Por qué quiere venir con nosotros, señor? Preguntó con tono reservado. Thomas Ayoay asintió, comprendiendo la necesidad de explicarse. Spider-Man me pidió que ayudara a otros estudiantes y profesores que resultaron heridos y con moretones con estas pociones, explicó, sacando un juego de pociones para mostrárselas al capitán Edward y a Kevin. Mientras el capitán Edward Wilson escuchaba la explicación de Thomas Ayoay y notaba su aparente calma, sintió curiosidad. Aunque aquel profesor le parecía simplemente un anciano, el capitán Wilson intuía que había algo más en él de lo que aparentaba. Sin duda, Spider-Man debió ver algo especial en este anciano, reflexionó el capitán Wilson en silencio, pensando en la confianza que Spider-Man había depositado en este maestro. No le habría confiado esta tarea si no creyera en su competencia y fortaleza. Con un gesto de asentimiento, el capitán Wilson aceptó la oferta de Thomas Ayoay. Muy bien, señor, dijo con tono firme pero respetuoso. Puede unirse a nosotros, pero manténgase cerca y sígame. Kevin expresó sus dudas y preguntó. Capitán, ¿está seguro de esto? El capitán Edward Wilson reafirmó su decisión y respondió. Sí, estoy seguro. Deberías irte ya, Kevin.
Kevin vaciló, con expresión preocupada en el rostro. Pero al ver la determinación del capitán Wilson, asintió a regañadientes. De acuerdo, capitán, dijo con voz preocupada. Solo tenga cuidado, ¿de acuerdo? Añadió con voz preocupada. Tras despedirse con un último gesto, Kevin guió a su familia y a los demás hacia un lugar seguro, y sus pasos se desvanecieron en el pasillo oscuro. Ahora, solo quedaban el capitán Wilson, Thomas Ayoade y los dos agentes. Su misión era sencilla: adentrarse más en la escuela y encontrar a los supervivientes. Seguimos adelante, dijo el capitán Wilson con firmeza. No importa lo que se interponga en nuestro camino, encontraremos a todos los que siguen aquí y los sacaremos a salvo. Vamos. Mientras avanzaban, el capitán Wilson y su equipo se encontraron con escenas de destrucción que los impactaron profundamente. En un pasillo, se toparon con una visión devastadora. Varios estudiantes yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos sin vida. Era el resultado de la tragedia que azotó la escuela secundaria Midtown. Las secuelas del ataque eran evidentes por doquier. Ventanas rotas yacían esparcidas por el suelo, los cristales destrozados brillaban en la penumbra como trozos de hielo. Escritorios y sillas estaban volcados, sus estructuras metálicas dobladas y retorcidas, evidenciando el caos reinante. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras, mostrando la intensidad de la explosión. «Manténganse alerta, todos», exclamó el capitán Wilson con voz firme pero tranquila. «Necesitamos encontrar a quienes aún están atrapados y ponerlos a salvo». Los dos policías que lo acompañaban asintieron, escudriñando los alrededores en busca de cualquier movimiento. Sabían que el tiempo apremiaba y que cada segundo contaba en su misión de rescatar a los estudiantes y profesores restantes. Thomas Ayoade, el exjusticiero conocido como el Ángel, permaneció cerca del capitán Wilson, y su experiencia y determinación reforzaron sus esfuerzos. Con sus agudos sentidos y su conocimiento de la escuela, Ayoade sería de gran ayuda para encontrar a las personas. Mientras seguían buscando, el capitán Wilson no podía olvidar la imagen de los estudiantes fallecidos. Sus rostros permanecían grabados en su mente, y sus silenciosos gritos de auxilio resonaban mientras guiaba a su equipo hacia el interior de la escuela. Mientras avanzaban por la escuela, encontraron grupos de supervivientes reunidos, con rostros llenos de miedo y confusión. El capitán Wilson y su equipo se acercaron rápidamente, ofreciéndoles palabras de aliento y guiándolos hacia un lugar seguro. Su presencia brindó una sensación de alivio y protección a quienes se encontraron, en medio de la abrumadora confusión y el miedo. Thomas Ayoade, al percibir que había 20 personas en total, 14 estudiantes y 6 profesores, se dio cuenta de que ya había usado 20 de las 40 pociones de salud que Spider-Man le había dado, quedándole solo 20. Dedujo que Spider-Man había destinado esas pociones para ayudar a los heridos restantes. Thomas Ayoade, al observar a los supervivientes heridos reunidos ante ellos, se volvió hacia el capitán Edward Wilson con expresión solemne. «Capitán», comenzó con voz firme pero llena de determinación, «me quedaré aquí con ellos. Parece que necesitan atención médica inmediata, y tengo los medios para proporcionársela». El capitán Wilson miró a Ayoade con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Está seguro, señor?», preguntó, frunciendo el ceño con inquietud. «Podría ser peligroso quedarse solo». Thomas Ayoade asintió con seguridad. «Lo entiendo, capitán», dijo con firmeza. «Pero estos jóvenes me necesitan, y soy el más indicado para el puesto. No se deje engañar por mi edad. Tengo la fuerza y la experiencia de mi juventud para manejar esto». El capitán Edward Wilson pensó para sí mismo. «Bueno, ya tengo la sensación de que este viejo es más duro de lo que parece, especialmente si Spider-Man le confió esas pociones». Entonces el capitán Wilson hizo una pausa, reflexionando sobre la situación. Sabía que aquel anciano podía valerse por sí mismo, pero dejarlo atrás seguía preocupándole. Finalmente, cedió. «De acuerdo, señor», dijo a regañadientes. «Pero manténgase a salvo. Seguiremos buscando, pero pida ayuda si la necesita».
Con Thomas Alloway guiando a los supervivientes a un lugar seguro, el capitán Wilson y su equipo continuaron su camino, decididos a encontrar a cualquiera que aún estuviera atrapado. Registraron rápidamente cada rincón de la escuela, buscando a quien pudiera necesitar ayuda. Mientras continuaban la búsqueda, Edward Wilson estaba lleno de preocupación por su hijo. Por favor, Michael, mantente a salvo, suplicó en silencio, deseando que su hijo estuviera bien. Mientras seguían avanzando, el capitán Wilson y su equipo vieron de repente rostros conocidos que se acercaban. Entre ellos estaban su hijo Michael Wilson y otras 3 personas. «Michael», exclamó el capitán Wilson, con un tono de alivio en la voz al ver a su hijo. «Me alegro muchísimo de que estés a salvo». «Papá», gritó Michael, corriendo hacia él con una mezcla de alivio y emoción por conocer a su padre. Mark Fletcher, Chris Hilton y Emilia Hawkins los seguían de cerca, con expresiones que reflejaban una mezcla de alivio e incredulidad. «¿Lo ven? Se los dije», exclamó Michael triunfante, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Final del capítulo.